no. Espérate Por tantito, Cardoso no, güey. pero decir que los pero tú técnicos... O sea, No, está te apenas proyecta. regresando a su Pero casa. bueno, Que te El proyecte, Topo dice ya está, que hay que tenemos ser- al Potro, hablando de técnicos que la han tenido que trabajar y han tenido que luchar y que se les da pocas oportunidades, pero tú La lo han sabes tenido dura, perfectamente, Potro, que cuando que es un gusto saludarte primero con lo de Ben Hacker, pero bueno, rápido te robamos 2 minutos. A los técnicos mexicanos les ofrecen un proyecto de 6 meses, ¿o no, Potro? Aquí anda el Topo Valenzuela, Ferlara Basurto, Ángel García Toraño. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? No, muy bien, les mando un gran abrazo. Ahí ya escuché ahí toda la charla de la proyección de los técnicos de Chivas y demás. Y mira, es un problema que ha venido acrecentándose, yo creo que con el tiempo y no es bueno para el entrenador mexicano, ¿no? Que te den ese tiempo tan corto, o sea, como yo digo y la gente se enoja conmigo, pero soy bueno, pero no mago, ¿no? Tienes un tiempo de trabajo. Yo creo que un tiempo por lo menos son 2 temporadas, ¿ves? O sea, ya la tercera temporada tienes que estar jugando una final desde mi perspectiva, ¿eh? Entonces, pero si no tienes el tiempo es complicado porque muchos de los equipos con los que a veces trabajas, el material humano necesita otro tipo de desarrollo que al de a lo mejor un equipo grande, ¿no? Si los equipos grandes, en mi ejemplo con Cruz Azul, teníamos una plantilla competitiva, pero no teníamos la calidad en la definición para que un equipo grande compita como debe de competir, y eso nos cobró factura. Pero ese tipo de cosas varían con los equipos, ¿no? Es un equipo que requería resultados rápidos y evidentemente necesitábamos más tiempo de trabajo para mantener esos resultados, pero sí es un hecho de que no se le tiene tanta paciencia al entrenador mexicano por alguna extraña razón. Potro, te saluda Fernando Lara. Y digo, tú lo acabas de decir, la paciencia es fundamental, pero nosotros conocemos que los proyectos en el fútbol mexicano no tienen paciencia. Entonces, ¿qué tiene que Con los hacer? mexicanos, con los Sí, mexicanos. es a lo que me refiero. Con los jóvenes mexicanos, Digo, quizá. con algunos extranjeros. Con los jóvenes mexicanos. Tampoco, pero en general con los mexicanos cada vez tienen menos paciencia. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que también si algo tendríamos que mejorar muchos de los entrenadores mexicanos es la manera de proyectarnos, ¿no? Si le quieres poner otro concepto, puede ser vendernos, ¿no? Creo que esta parte también de repente no hemos sido los más brillantes en hacer eso. Tocamos puertas, buscamos la entrevista con el director deportivo y demás, pero no termina a veces de darse la negociación. Entonces, porque a mí me queda claro que los entrenadores mexicanos están capacitados, ¿no? Pero si no tienes ese respaldo, te digo, sobre todo en cuestión de tiempo, al menos yo hablo a título personal, ¿ves? O sea, a mí dame un año y en un año tu equipo te lo voy a meter a una final, pero ese es mi concepto. Ahora, que te den el tiempo pues es lo difícil. Entonces, creo que esa es una de las partes que a lo que tenemos que mejorar. Otra también, la prensa es dura con el entrenador mexicano, más que con el entrenador internacional. O sea, entiendo que sí, bueno, España se vuelve un referente mundial en ciertas cosas, pero pues no todos son Guardiola, ¿ves? Entonces, De acuerdo. esa parte, tú ves ahora entrenadores que ya probaron suerte aquí en el fútbol mexicano y tampoco pasó nada y lo siguen contratando. Entonces, te digo, creo que es un mercado que también se ha cerrado bastante por diferentes intereses y gente que acapara ese mercado. Y por los promotores, bueno, ¿no? exactamente. Entonces, pero creo que han sido muchos factores los que hoy nos han llevado a que haya pocos entrenadores mexicanos dirigiendo. Potro, ¿cómo estás? Te saluda Alonso Basurto de este lado. Gracias por estar aquí en Chilaquilers. Cambiando un poco el tema, porque nos podríamos llevar horas y días, semanas, Sí, años claro. hablando de esto. Preguntarte sobre Leo Ben Hacker. Ya veíamos distintas fotos en donde estuviste en una época dorada de la América como futbolista.
¿Qué te impactó de Leo Ben Hacker? ¿Qué te dejó como entrenador? Y sobre todo, ¿qué tienes que compartirnos sobre esa época? Pues mira, para mí fue una etapa de crecimiento importante y mira que te estoy hablando que ya había jugado una Copa América, ya veníamos de jugar un Mundial y demás. Y fue una etapa de crecimiento en cuestión futbolística porque pues, él entrenaba de otra manera, él jugaba un 4-3-3 ahí muy disfrazado, con un juego directo, de acompañamiento rápido y se encontró con una buena generación de jugadores que veníamos del Mundial, llámese Adrián Chávez, llámese Del Olmo, Gutiérrez, después con los africanos, Kalusha, Villic, y también una muy buena base de jugadores novatos mexicanos como Cuauhtémoc, Lara, Villa, y una buena base de mexicanos con experiencia, ¿no? Estaba por ahí Rodón, estaba Juan Hernández, Guillermo Naranjo, pero ahí atrás también estaba Bartichotto, estaba Martelotto, Edu también estaba ahí, había un croata, ¿no? Mirko Milosevic, creo que se apellidaba. Entonces era un equipo que estaba bien armado y creo que esa Sague, claro, Sague que también venía del Mundial, se me andaba olvidando. Entonces te digo, creo que fue un equipo que Leo estructuró bien, lo dirigió bien y todos estábamos en un buen momento. Oye, Potro. ¿Pero qué faltó para ser campeón? Perdón. Tiempo. ¿Qué fue lo que faltó? Lo Figuras que había, faltó fue fútbol que no lo había. Que no lo corrieran. Que ese es el Exacto, que tema. no lo corriera. Hay varias versiones, Raúl, y que se han platicado por diferentes compañeros tuyos. Una de tantas es que hubo un tema con Del Olmo, que no lo pusiera y tal, y él no estuvo de acuerdo. Era Pagal el otro africano, no me podía acordar. Sí, ¿verdad? Jean-Claude Pagal, que si tenía que jugar o no, y que si era Del Olmo, ya le encantaba Del Olmo, es tan así que se lo lleva a la Eredivisie. La otra es que no quiso regresar porque estaba jugando golf. ¿Qué les dijeron a ustedes? Esa es la última versión de voz de Leo que a mí me dio, porque para buena fortuna, cuando él da las gracias, a mí se me olvida la cartera, yo vivía muy cerca del Club América, se me olvida la cartera en el locker y fui por ella el lunes temprano, o el martes, no me acuerdo qué día, no, el lunes, porque él daba lunes y entrenábamos martes. Entonces me lo encontré entrando al vestidor y él me dijo la misma versión que todos conocen. Yo estaba jugando allá golf y me dijeron que viniera y les dije que me presentaba hasta el martes que le tocaba y me dieron las gracias, joder, así me dijo. Entonces... Era Díez Barroso, ¿verdad? El presidente. Sí. ¿Quién, perdón? Díez Barroso, el lugar de Díez Barroso. Sí, Díez Barroso, estaba él. Y ahí terminó esa historia, ¿no? Y la verdad es que pues el equipo lo resintió porque pues, era un buen líder, ¿ves? Era un tipo que defendía sus ideas. Lo de Del Olmo fue algo que nos enteramos pues ya sobre la marcha, ¿no? Pero pues nosotros veíamos que el Jaibo se esforzaba, ¿no? Y hablar de Pagal, que jugara, pues, o sea, Pagal no podía jugar en ningún lado, hijo, o sea, se la pasaba dando patadas. Entonces... Está también el Topo Valenzuela, Pues que te quiere hacer ¿no? una pregunta, que allá anda en Guadalajara el Topo, al que conoces bien. Adelante, Topo. ¿Qué pasó? Hola Raúl, con el gusto de saludarte. Primero mencionarte que coincido en muchas cosas de las que mencionas de los técnicos mexicanos, que no se les da el tiempo, no se les da el proyecto para que puedan trabajar y mostrar resultados. Y hace un ratito mencionabas la escuela española, que hoy en día ha tomado mucha relevancia, o por lo menos aquí en México. Los equipos o la misma prensa se casa mucho. A mí me tocó, mencionaste ahorita un técnico, por ejemplo, Beñat San José, que dirigió Mazatlán y después no le fue bien y aparece aquí en el Atlas de Guadalajara. ¿Con qué argumentos, con qué cartas para poder dirigir? No lo sé. Pero sí, ahorita en estas dos escuelitas
que hablando de formación, que es la española, y en su momento que te tocó trabajar con Ben Hacker, que se hablaba mucho de esa escuela holandesa que también se arraigó mucho en México en aquellos tiempos. En esta actualidad, pues nos basamos mucho en la española o la compran mucho. ¿Cuál es la diferencia o qué fue lo que tuviste que te tocó trabajar con Ben Hacker y que dices, creo que el fútbol mexicano o la formación mexicana podría encajar más con este estilo? Mira, yo digo, creo que son dos tiempos diferentes, Topo. En ese tiempo, ese equipo, digo, jugábamos un 4-3-3 ahí muy disfrazado, pero con un juego directo muy entrenado, ¿ves? O sea, el tipo de juego sí era tener posesión, pero la primera intención, y así me lo dijo Leo, dice, yo quiero que usted tiene la pelota y su primer objetivo es Cuauhtémoc. O sea, el segundo objetivo es Villico. Dice, así me dijo, y si la llega, póngase la saga. El otro lo llevó al lado derecho, ¿no? Imagínate. Entonces, era lo que entrenábamos y era lo que Leo desplegó. Y te digo, se combinó con jugadores que veníamos de un mundial, jugadores que veníamos en buen momento, jóvenes que querían y con mucha hambre, y un buen grupo de nacionales también con experiencia. Entonces, creo que ese fue el acierto que tuvo Leo, más allá de su liderazgo y de cómo nos manejó a todos. Y de lo otro que mencionas, mira, yo no tengo nada contra ninguna escuela. Nosotros en selección, cuando estuvimos, la base de Chivas, que eran los que Juan Carlos Ortega, el Plátano, Hernández, que los conoces, ellos venían con esa idea de la escuela holandesa. Tan es así que Westerholt era básicamente el que desarrolló su idea ahí en Chivas. Pero, te digo, por lo menos cuando nosotros hacemos el híbrido en selección a partir del 2010 al 2017, que duró ese buen proyecto, nosotros lo fortalecimos con mucho trabajo específico, porque, digo, es bien sabido que el trabajo holandés o el trabajo español se basa mucho en métodos globales, y cuando tú trabajas un método global, pierdes en lo específico. Digo, eso no lo inventé yo, eso está en cualquier metodología. Y creo que en ese sentido, pues sí te puedo decir que México ya tenía un buen proyecto, tenía una buena metodología de juego, que daba resultados, y que como todo proceso que se da aquí en México por idiosincrasia, se acabó el proyecto de Héctor González, y entonces llegaron otros, y entonces todo lo que se había hecho bien, lo desecharon. Entonces yo no creo que haya metodología mala, pero sí creo que cada país tiene sus propios requerimientos, y cada metodología se tiene que acoplar a esos requerimientos que también tiene un país tan futbolero como México. Entonces creo que si queremos repetir un modelo como el alemán, pues también está cabrón, porque ni medimos 2 metros, ni tenemos la calidad individual que tiene Alemania o Brasil, o los mismos españoles que han encontrado una forma. Entonces, te digo, creo que lo que habría que buscar es simplemente encontrar un híbrido de cualquiera de esas metodologías, y después trabajarlas correctamente, ¿no? Creo que, te digo, yo puedo hablar de lo que viví del 2010 al 2016 en selecciones nacionales, y que fueron 6 finales. Entonces, algo funcionaba muy bien ahí, más allá del entrenador, evidentemente, pero la metodología creo que era la adecuada. Potro, así, en concreto, y regresando al tema de los entrenadores mexicanos y de la metodología, ¿por qué crees que no haya tampoco tantos exponentes como directores técnicos aquí en México? Porque hablamos ya prácticamente de las cartas vistas, y fuera, incluyéndote a ti, creo que no hay muchos tampoco exponentes en nuestro país que para darles opciones. ¿A qué crees que se deba? Mira, no, bueno, te digo, yo creo que son de esas modas que se han adoptado. Hoy prefieren traer a un entrenador extranjero, ¿no? O sea, y es algo que pues, juega en contra tuya. Yo, de mi ejemplo, porque es lo único que puedo hablar, es que, digo, yo dirigí 6 meses en primera división, 5 meses.
¿no? Y no he tenido esa oportunidad de tiempo de trabajo. Mi metodología funcionó, tan es así que calificamos a un Cruz Azul después de un 7-0 y después trajeron a Tuca, dejaron a Moreno y el equipo nunca jugó tan bien como jugó conmigo, con nuestro equipo. Entonces, ¿qué requiere eso? Pues la paciencia y el respaldo del directivo, ¿no? Entonces, te digo, creo que mientras eso no se cambie, pues los que históricamente nos han ido representando, pues también ha ido pasando el tiempo, ¿no? Pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo se readaptó a la actualidad, ¿no? Tiene ahí a Barra, tiene ahí a Almaguer, que son tipos más de nuestra generación y que manejan otro tipo de concepto futbolístico que Vucetich ha tratado de acomodar, ¿no? A su forma como entrenador, y eso habla bien, pero sí, sin duda necesitamos más espacios los mexicanos. Fíjate lo que son las cosas, Potro, y pongo un ejemplo, no por comparar. Tú fuiste campeón del mundo de la categoría sub-17 y ahora buscas la oportunidad. Jardín, el técnico de América, fue campeón de los Juegos Olímpicos, medalla de oro, y ahora dirige al América. Lozano también en Juegos Olímpicos y tampoco tiene la posibilidad de dirigir un equipo que él quiera. ¿Por qué está Jardín y tú no, por ejemplo? Claro. No, digo, más allá de las historias de cada entrenador, ¿no? Te digo, creo que lo de Jardine, pues tiene, pues si tú me dices en Jardine en San Luis, o sea, el equipo funcionó y ser un equipo que no tenía la calidad individual que tiene América, ¿no? Pero si tú me dices ¿qué le dio América a Jardine? Tiempo, nada más, ¿eh? O sea, ¿no te acuerdas que arrancó irregular y ya lo querían correr y bla, 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 ¿no? Pero pues, al final le dieron tiempo y pues, tiempo con la calidad que tienen equipos como América, pues me parece que sacó ventaja y se requiere también de trabajo, ¿no? Me parece que es un tipo que trabaja bien. Ya nos vamos, querido Potro. ¿Querías decir algo? ¿No? Ya tenemos un minutito. Fer, tenemos 30 Solo segundos. Le quería decir al Potro que tú no crees que también influye mucho el tema de los promotores y representantes. Los extranjeros como que se apoyan mucho en eso y eso les ha dado mucha entrada aquí en México. No, sí, te digo, sin duda esa conexión que hay entre un representante y un tipo, un entrenador o los entrenadores, pues, siempre va a ser un plus que hoy muchos de estos representantes pues tienen acaparado el mercado, ¿no? Y eso también juega en contra de los entrenadores o jugadores que tienen también representantes, pero que no los dejan entrar al mercado. No, y si te das cuenta, bueno, la selección mexicana la dirige Javier Aguirre, que tiene pues, ya 3 mundiales, ¿no? De ahí también te empiezas a dar cuenta que el técnico mexicano pues no está tan a la vista ni de los directivos para dirigir a su propia selección mexicana. Y después de varios querido procesos, Potro, después de técnicos varios internacionales. A ver, técnicos los promotores se han internacionales. metido muy bien Tata Martino, entre el Diego técnico Coca, mexicano y los directivos. Juan Carlos Osorio. Potro, gracias. A ver cuándo vienes aquí a platicar con nosotros. Ya los he hecho, pero nos encantará verte. Ahí, a ver si vienes a Desencajados con el burro o a especialistas cuando tú quieras. Es tu casa. Encantado, ahí avísenme, con mucho gusto. Saludos. Gracias por Saludos, tomar Potro, esta gracias. llamada.